Hola, mi nombre es Noelia. Les voy a contar un poco de mi vida, así como he visto que empiezan todos. En nuestra casa solo fuimos mujeres, 4 en total: Mirna, Araceli, Carmen y yo, que soy la menor. Desde que tengo memoria, en nuestra casa hubo gritos, pleitos y golpes. Mi papá era un hombre infiel, de esos que agarran mujeres en todos lados. Y la verdad, no sé por qué, ni siquiera era guapo. Hasta en presencia de mi mamá lo hacía. Si nos llevaba a algún paseo, ya estaba mirando a las mujeres con sus ojos libidinosos. Y según él, muy coqueto, en una ocasión nos llevó a la playa. Y aunque yo apenas tenía 10 años, me daba cuenta de todo. Ese día andaba un grupo de mujeres con sus trajes de baño, diminutos, pero no se veían muy decentes. Llegamos a un restaurante de los que se encuentran en la playa, y ahí estaba ese grupo de mujeres. En cuanto entramos, las mujeres empezaron a reír entre ellas, y algo se decían. Mi papá volteó a mirarlas, con sus ojillos entrecerrados, como sabía hacerlo. Yo noté como una pequeña sonrisa en sus labios, mientras mi mamá miraba dónde nos íbamos a acomodar, pues cerca de esas mujeres había una mesa desocupada, y ahí nos quedamos. Obviamente, nos íbamos a quedar ahí el resto de la tarde, porque teníamos que tener un lugar donde cambiarnos la ropa y estar comiendo y bebiendo. Y las mujeres se reían a carcajadas. Mi papá volteaba y las miraba. Mi mamá, no sé si ya se había dado cuenta o no quiso decir nada para evitar un problema, pero a mí me dio la impresión de que mi papá y esas mujeres ya se conocían, pues mis hermanas y yo nos cambiamos de ropa para meternos al mar. Nos sentíamos contentas, aunque casi siempre mi papá y mi mamá terminaban peleados por culpa de nuestro padre, por esa manía de no respetar a nuestra madre y también a nosotros como sus hijas. Como les iba contando, esas mujeres miraban mucho a mi papá y se reían. Yo creo que mi mamá sí lo notó, pero no dijo nada, por lo menos en ese momento. Así pasaron las horas, y mi papá, como era su costumbre, empezó a tomar bebidas alcohólicas. Cuando él empezaba así, ya era de seguro que habría dificultades entre mi madre y él. Mi papá se levanta de la mesa y se va según a nadar. Mis hermanas y yo habíamos llegado de andar jugando en la playa y empezamos a comer, pero las mujeres también se fueron con dirección a donde mi papá se fue. Yo miré la cara de mi mamá, que algo cambió. Ya ni comimos a gusto, porque mis hermanas también lo notaron, pues mi mamá nos dijo, si quieren algo más, le piden al mesero, voy a ir con tu papá. Y se fue, pero mis hermanas y yo nos quedamos muy preocupadas, aunque ninguna de nosotras éramos adultas. Las dos mayores, Mirna y Araceli, son gemelas, y ellas apenas tenían 14. Carmen tenía 12 y yo solo tenía 10 años. Pero como desde muy chiquitas miramos ese tipo de problemas, pues ya sabíamos muy bien cómo empezaba todo. Entonces, Mirna nos dijo, me voy a quedar aquí en la mesa y ustedes vayan a acompañar a mi mamá sin que ella se dé cuenta, porque aquí va a pasar algo muy feo, como siempre. Entonces, Carmen, Araceli y yo nos fuimos a una distancia que mi mamá no nos alcanzara a mirar, y como había mucha gente, pues nos escondimos entre ellos. La miramos irse
para donde se fue mi papá, que estaba muy retirado de donde nosotros estábamos. Ahí íbamos caminando. Cuando llegamos hasta el lugar donde estaba mi papá, lo buscamos entre la gente y al mismo tiempo mi mamá también lo miró. Estaba dentro del mar, muy divertido con esas mujeres, en especial con una de ellas. A esa la tenía en sus brazos, jugueteando entre las olas, y las otras los aventaban, muy sonrientes. Mi mamá, en cuanto lo miró, le gritó: Sebastián, eres un maldito desgraciado. ¿Para eso nos trajiste? ¿Para mirar tus cochinadas? En ese momento, mi papá soltó a la mujer y salió del agua, pero bien enojado, como si mi mamá tuviera la culpa de sus marranadas. La agarró por un brazo y se la llevó a jalones. Mientras mis hermanas y yo llorábamos, mi papá empezó a gritarle a mi mamá. Le decía: ¿Y quién te dijo que me siguieras, pendeja? Mientras mi mamá seguía reclamándole y diciéndole que era un desgraciado, un animal, que nunca la había respetado. Y hacía jalones llegamos al restaurante donde estaba mi hermana Mirna, que en cuanto nos miró, también empezó a llorar. Fuimos el espectáculo de toda la gente que estaba ahí. Mi papá y mi mamá todavía estaban alegando, pero mi papá le dijo: Te callas y te aguantas. Todavía las traigo a que se diviertan y todavía te pones delicada. Mi mamá recogió las cosas, nos dijo que nos cambiáramos y nos regresamos en un taxi. Mi papá se quedó, de seguro a seguir con esas prostitutas, y así cada vez que salíamos. Cuando ya crecimos, ya no queríamos salir a ningún lado. Decíamos: ¿para qué? Si nada más van a ir a pelear por culpa del sinvergüenza de nuestro padre. Mi mamá decía que no le iba a dar el gusto de pedir el divorcio, porque una parte de las propiedades y del negocio que tenía mi papá le pertenecía, y que de seguro, en cuanto se divorciaran, agarraría otra mujer, y que todo era nuestro. Por estar cuidando los bienes, arruinó su vida y la de nosotros, pues yo juré que nunca dejaría que mi esposo me fuera infiel, que a la primera lo mandaría a la chingada. Yo no me iba a arruinar mi vida, y menos la de mis hijos, pues pasaron los años y mi papá sufrió un accidente, quedó paralítico, y entonces sí tenía esposa, y mi mamá lo cuidó hasta que murió. Yo tenía otra forma de pensar, y no quería un marido sin vergüenza. Pasó el tiempo, y mis hermanas se casaron. Yo era la única soltera. Estaba esperando a mi príncipe azul. Según yo, aún no llegaba el indicado, pero les voy a contar que a mi hermana Mirna le tocó un marido igualito a mi papá. Seguido llegaba a casa de mi mamá, toda golpeada, y con sus hijos chiquitos. A mí me daba mucho coraje mirarla así. Yo le decía que lo dejara, que no le siguiera aguantando sus cochinadas, pero ella me decía que no podía, porque todavía la amenazaba con quitarle a los niños, y que se los iba a llevar muy lejos, donde nunca los volvería a mirar. Según él, conocía mucha gente que trabajaba en el gobierno, que ellos le iban a ayudar. Así la tenía, bien asustada y manipulada. Le sigo contando lo mío, pues a mi vida, después de unos años, llegó Mateo, un muchacho que venía de la ciudad, de esos que dicen tener ideas de igualdad hacia la mujer, que la mujer vale lo mismo que ellos. Eso era lo que decía. Como yo le conté cómo se había portado mi papá con mi mamá, él me dijo que nunca haría algo así, que cuando se casara sería para una sola mujer. Yo pensé: por fin encontré al hombre de mi vida. Duramos de novios 2 años,
Y en ese tiempo fue el novio más atento y amoroso. Me abría la puerta del carro, me arrimaba a la silla cuando me iba a sentar. Bueno, era el hombre que siempre soñé. Me propuso matrimonio y claro que lo acepté. No podía dejarlo ir. Nos casamos y me fui a vivir a la ciudad porque mi familia y yo siempre vivimos en un pueblo de Jalisco. Pasaron los años y tuvimos a nuestros hijos, 2 niños y una niña. Todo parecía ir muy bien entre nosotros. Mateo se iba de viaje de negocios muy seguido. A mí ni a sus hijos nos faltaba nada. Mi casa bonita, mis hijos ropa, juguetes, y yo siempre muy bien arreglada. Un día dejó su maletita de mano, donde siempre cargaba sus papeles. La olvidó. Entonces la agarré para guardarla, y no supe por qué, pero me dio curiosidad, y la abrí. Miré una pequeña bolsita, y ahí estaba un anillo muy bonito, y pensé, de seguro me lo va a regalar, y me lo puse. Cuando él llegó, me lo vio puesto, le cambió la cara. Yo le dije, gracias por el anillo, mira, sí me quedó muy bien. Entonces me dijo, me arruinaste la sorpresa. Pero noté algo que me dejó una pequeña duda. Así pasaron los días y me dijo que tenía que ir a ver a unos clientes a Puerto Vallarta. Yo le dije que estaba bien. Ya estaba acostumbrada a sus viajes constantes. Se fue. Nosotros vivíamos en Guadalajara. Me dijo que se tardaría todo el fin de semana porque tenía mucho trabajo. Pero pasó algo. Alguien me llamó por teléfono. Era una voz de mujer. Me dijo, señora, ya usted la conozco. Y me da mucha pena mirar que su esposo le esté viendo la cara con la secretaria. En ese momento sentí un sudor frío y como si la sangre me hirviera. Sentí tanto coraje, tanto dolor. Y la mujer siguió diciendo, usted trae un anillo, ¿verdad? ¿Sabe de quién es? Yo le contesté con la voz entrecortada, no, no sé. Y dijo, ese anillo es del amante de su esposo. Blanca se lo dio para que se lo guardara, pero su intención era que usted lo encontrara. Y no fue a ningún viaje de negocios. El sábado es el cumpleaños de Blanca. Y se fueron a festejar. Pidieron permiso al jefe desde ayer jueves y van a regresar el domingo por la tarde para trabajar el lunes. Dirá que porque estoy enterada de todo, pues porque yo también trabajo aquí. Soy una de las señoras que trabaja en la limpieza. Si usted los quiere encontrar, le voy a dar el nombre del hotel donde se están hospedando. Sentí mi boca seca y mis ojos estaban empañados de mis lágrimas, pero así seguí escuchando. Me dijo la señora que no fuera a decir de dónde salió la información. Yo le dije que no se preocupara, que no iba a decir nada. Colgué el teléfono y me tiré al piso. Lloré como nunca había llorado. Entonces decidí ir a comprobarlo. Hasta donde me dijo la señora que ese maldito perro estaba con su amante. Le marqué a mi hermana Carmen, que ella sí se divorció, pero porque la dejó su esposo, por no poder tener hijos. Ella se fue a vivir con mi mamá. Le conté todo y me dijo, no te voy a dejar sola, me voy para allá. Llegó mi hermana y yo contraté una muchacha para dejar a los niños. Nos fuimos a Puerto Vallarta, directo al hotel, donde me dijo la señora. Obviamente, no entramos. Esperamos en un lugar para verlos y de pronto salieron los dos, muy agarrados de la mano, con ropa de playa, que obviamente no traía de la casa.
De seguro la había comprado. Ella con un traje diminuto. No había sentido tanto dolor como ese día en que miré a mi esposo, al hombre que yo creí era bueno, que me era fiel. Entonces le grité por su nombre y volteó. Cuando me miró, puso una cara de sorpresa. La mujer se fue de regreso y se metió al hotel, mientras que Mateo estaba pálido. Lo agarré a golpes, lo maltraté, le dije que cómo era posible su traición, pero él me contestó, ¿y qué estás haciendo aquí? Por eso me escondo. Yo no quería que sufrieras. Todos los hombres somos así. Tú misma me contaste lo de tu papá. ¿Cómo crees que un hombre va a ser fiel? Eso solo en las películas. ¿Te falta algo? ¿Le falta algo a los niños? No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te quejas? Yo no soy un descarado, por eso me escondo. Y no te restrego a mi amante en tu cara como lo hacía tu papá. Yo sentía ganas de matarlo. Por ese descaro de sus palabras, le dije, hasta aquí llegó nuestro matrimonio, se acabó, y me di la vuelta, y me fui junto con mi hermana, que ella solo le dijo, Mateo, esto que hiciste no tiene nombre. Mi hermana lloraba junto conmigo, de mirar mi dolor. Cuando llegamos a mi casa, le recogí sus cosas y las puse en bolsa para la basura. Las dejé en la puerta. Horas después, llegó Mateo. Mi hermana ya se había regresado al pueblo. En cuanto miró las bolsas, me dijo, ¿y esto qué? Le contesté, es tu ropa. Te vas de la casa y me dejas sola con mis hijos. Ya luego hablamos sobre el divorcio y se puso a reír, diciendo, ay, Noelia, no seas tan ingenua. ¿Cómo crees que me voy a ir tan fácil? En todo caso, vete tú. A mí me costó la casa y todo lo que hay dentro de ella. Ah, y eso sí, piénsalo muy bien. Si te vas sola. Los niños se quedan. Yo sentí odio, mucho odio. Nunca pensé sentir eso por mi esposo. Entonces pensé, sé inteligente, Noelia. Aguanta y busca la manera de vengarte. Entonces, ahí fue cuando entendí por qué mi mamá no dejó nunca a mi papá y por qué mi hermana se aguantaba todo. Es muy fácil opinar cuando no es tu problema. Yo me cansé de decirle a mi hermana que se divorciara, que dejara ese maldito hombre, pero ella siempre me dijo, no es tan fácil como tú lo crees, más cuando te amenazan con quitarte a tus hijos. Y yo ya lo estaba viviendo, pero no pensaba quedarme para siempre con él. Tenía que encontrar la manera de mandarlo a chingar a toda su perra madre. Esa noche, Mateo durmió como si no hubiera hecho nada. Se veía tan tranquilo, roncando, a pierna suelta. Y yo, llorando en la sala, me recordaba a mi papá, que nunca sintió remordimiento alguno. Y así dormía, con la conciencia tranquila, como si ser infiel fuera normal. Yo entraba a nuestra recámara, veía a Mateo, bien dormido, bien tranquilo, como si no hubiera hecho nada. Y en mi cabeza entraba cada mal pensamiento, y así pensaba cada tontería, que obviamente no le iba a hacer. No porque le tenía compasión, sino por lo que me fuera a pasar a mí, si me descubrieran. Después de un mes de tanto pensar, encontré la solución a mi problema. Una amiga me dijo que conoció una señora que leía el tarot, que si quería la dirección, según ella, para que me dijera si Mateo iba a dejar al amante o seguiría con ella. Yo pensé, estaría bien visitar a esa señora, pero también para preguntarle si hacía trabajos de brujería. Entonces le dije que sí quería la dirección. Me la dio y después de unos días fui hasta donde vivía la señora. No era muy cerca,
pero no me importó. Esperé que se fuera a sus dichosos viajes de negocio y fui hasta donde vivía esa señora. Me quedaba 2 horas de camino. Cuando llegué, tenía mucha gente en espera. Pregunté que quién era el último y me senté en una de las sillas que se encontraban en la sala de espera. Después de pasar la persona de la que yo seguía, entré. No niego que sentía miedo, porque era algo nuevo para mí, pero mi odio y mi dolor me hizo ser fuerte. La señora ya era una persona mayor, como de unos 70 años, morena, chaparrita. Me dijo, tú vienes por un dolor muy grande que traes en tu corazón. Y me empezó a leer el tarot. Salió que Mateo seguía con su amante y que no pensaba dejarla. Entonces le pregunté que si también hacía trabajos de brujería y me dijo que sí. Entonces le dije, quiero a mi esposo muerto. Me dijo, piénsalo muy bien, porque una vez empezado, no hay marcha para atrás. Le contesté que lo tenía decidido y con lo que me acababa de decir, lo deseaba aún más. Entonces me explicó cómo se haría todo. Me pidió ropa sucia de Mateo, una fotografía y algo de su cabello. Entonces regresé a mi casa y recogí todo. Volví a donde vivía la señora. Mateo no regresaba. Él andaba de viaje o de perro con su amante. Ya cuando tuvo todo, me dijo, mira, esta brujería es muy pesada. A lo mejor vas a mirar cosas en tu casa, pero no van por ti, van por tu esposo. Le dije que lo quería ver retorcerse del dolor, que sufriera mucho, así como él me hizo sufrir a mí. Entonces le hizo una pudrición de la cintura para abajo. Ustedes me entienden, para que pagara su infidelidad. Me fui satisfecha. Solo era esperar. Pasaron 2 meses y de repente empezó a quejarse, pero no me decía nada. Lo miré que fue al doctor porque traía medicamento y una receta. Yo pensé, ya vas a empezar a pagar tu traición, maldito perro, ya vas a chingar a toda tu madre. Pero un día ya no soportó los dolores y no pudo levantarse de la cama. Sus padres estaban viviendo en Estados Unidos y les habló para decirles que estaba muy mal y que los doctores le daban medicamento, pero él seguía muy mal. Ellos le dijeron que en unos 15 días vendrían a mirarlo. Yo pensaba que todo me estaba saliendo bien, aunque, como me dijo la señora, en mi casa se veían sombras, pues mi querido esposo murió antes de que sus padres vinieran. Yo les hablé llorando para que pensaran que me dolió su muerte, pero nada que sentí. Lo sepultamos. Después de unos días, mis suegros regresaron a su casa y yo me quedé tranquila. Ya no tenía al infiel, ya no estaba para amenazarme con quitarme a mis hijos. Me quedé en la casa con dinero y con una vida tranquila. Ya nadie se burla de mí, así como él no sintió remordimiento por ser infiel. Yo tampoco siento remordimiento por la brujería que le hice.